estamos en el Museo de Semana Santa y Tamborada y tenemos una exposición dedicada exclusivamente al tambor. Una exposición que hemos titulado 100 tambores. 100 tambores es el título de la exposición y se adapta a las necesidades que el museo nos ofrece. O sea que no están todos los tambores que podían estar, pero sí la representación que necesitamos para contar pues los dos objetivos que nos hemos marcado con esta exposición. Uno es contar la historia del tambor en Ellín y dos es poner en valor la artesanía que tenemos. Entonces, para contar esta historia de lo que ha sido el tambor, de lo que es la artesanía, de lo que son sus artesanos y demás, pues tenemos unos recursos para poder atender pues, las necesidades que el público pueda encontrar. Uno son los paneles explicativos que tenemos de la propia exposición. Otro, el recurso, es las visitas guiadas que se han planificado. Y otra, pues es ya lo que es la visita y la explicación sobre lo que es pues toda la historia del tambor. Nos remontamos a las partes más antiguas posibles, entonces vamos a visitar ahora la sala donde encontramos ese tipo de tambores y ahí pues vamos a ir contando un poquito cómo nace el tambor, relacionado eso sí con lo que es la Semana Santa, aunque tenemos algún ejemplo anterior que lo vamos a ir viendo. Pasaremos luego por una zona intermedia donde lo que vemos es pues, los momentos de transición. Estamos hablando de posguerra y de ahí pasar a años 60, 70 y por último veremos en la sala que estamos actualmente, pues veremos lo que es, digamos, la eclosión, ¿no?, de la artesanía del tambor. Estamos hablando sobre todo en los años próximos al COVID y en el COVID realmente la artesanía tuvo una eclosión fabulosa y es lo que vamos a ver en esta última parte de la exposición. Bien, estamos en la sala donde vamos a poder observar los tambores más antiguos que conservamos. En un principio, el tambor que estamos viendo no es un tambor de Semana Santa, es un tambor de milicias, aunque en los estudios que se están haciendo parece que se han encontrado testimonios escritos donde se explica que también llegaron a usarse este tipo de tambores en funciones, digamos, municipales, por ejemplo, para avisar a la gente pues, de algún acontecimiento y demás, y se llegó a utilizar este tipo de tambor. Realmente lo que de interesante tenemos en la exposición es la cantidad de tambores que hemos conseguido de antes de la guerra y posteriores a la guerra. Es todo lo que aparece en esta parte de fondo y ahí sí ya vemos que todos los tambores están relacionados con lo que es lo que son las tamboradas. El caso más antiguo es el tambor infantil que tenemos aquí, que según la familia está datado 1870. Es un tambor infantil y es un tambor concretamente de la familia de los Periche. La familia de los Periche ha sido una familia tradicionalmente pues, de gente dedicada al tema de los herrajes, la herrería y todo esto, ¿no? Las fraguas y demás. Vemos que hay una característica, simplemente en un vistazo global, que el tamaño de los tambores es muy diferente unos de otros. Entonces, en el tambor diferenciamos dos cosas importantes y fundamentales. Una es la estructura. Entonces, en la estructura que observamos en este caso, pues vemos que hay diversidad de tamaños. ¿Y eso por qué? Pues sencillamente pues por el tipo de material que se podía disponer. Entonces, en esos tiempos de escasez, pues la gente que construía tambores pues recurría
a los elementos que encontraba como más asequibles. Entonces, una característica de todo este tipo de tambor es que la caja suele estar hecha de hojalata, y la hojalata se aprovechaba pues de donde se podía. Incluso vemos que las uniones de las distintas partes de hojalata que se utilizaban para confeccionar lo que es el cilindro de la caja, hay incluso ejemplos que llevan hasta 3 uniones. Eso quiere decir que son trocitos de chapa muy pequeñitos y se van luego uniendo entre sí. No había soldadura, y ahí vemos precisamente los recursos que utilizaban los artesanos del momento. Cómo podían hacer ese tipo de uniones con la perfección que se hacía sin necesidad de soldadura. Pues son recursos técnicos pues que los conocemos precisamente ahora, cuando ha pasado el tiempo, por esta exposición concretamente. La otra parte es, digamos, la parte de pieles y demás, o sea, la estructura cilíndrica, la parte de pieles y el sistema de sujeción. El sistema de sujeción ya se perdió la cuerda, y aquí aparece ya el hierro como elemento para confeccionar lo que llamamos el tornillaje. Y en el tornillaje se recurre también a elementos fáciles de encontrar. Aquí lo llamamos el sistema de punchas. Las punchas son pues, los clavos de encofrar a los que se le hacía una pequeña rosca, y ahí se incorporaba para poder hacer la sujeción el elemento que lo une al aro, que es lo que llamamos la grapa, y luego el tema de la sujeción, pues, que se hacen con tuercas de forma cuadrada y también de forma hexagonal. Las dos coexisten en el tiempo, no hay una que sea más antigua que otra. Lo que sí es cierto que, por lo que comentaba antes, la escasez de materiales, había artesanos que hacían sus propias tuercas, simplemente cogiendo un cuadrado de hierro, cortando el grosor que le quería dar, haciendo el taladro y haciendo ahí la rosca. Por eso vemos que son abundantes los ejemplos donde aparecen ese tipo de tuerca, el tipo de tuerca cuadrada. Otra cosa curiosa que sí se puede comentar es el aspecto estético que tienen. Entonces, en esas épocas suelen aparecer combinaciones de colores, tanto en la caja como en los aros, que se repiten una y otra vez. ¿Y esto por qué es? Pues también por los medios que habían. El catálogo de colores que tenían en una droguería para poder elegir no era muy grande, entonces casi siempre se utilizaban los colores que se empleaban pues para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para pintar las persianas de las casas o de las puertas, pues el color verde es un color al que se recurre muchísimo en este tipo de tambores antiguos. La combinación de aros negros y rojos, vemos que son constantes que se van repitiendo a lo largo del tiempo, incluso que nos han llegado a la actualidad. En la actualidad hay una corriente de gente que está volviendo un poco al planteamiento antiguo, de hacer tambores actuales, pero con ese toque de antiguo, ¿no? Y bueno, por fin, el último elemento que caracteriza al tambor de estas épocas son las pieles. O sea, se toca sobre piel de cabrito generalmente, aunque hay algunas excepciones, pero en Hellín concretamente el recurso es la piel de cabrito. Se suelen seleccionar esas pieles de cabrito utilizando pieles pues, que no son demasiado gruesas, y se combina una piel un poquito más gruesa en la parte de arriba, ese se llama el parche batidor, y la piel de abajo pues se suele buscar una piel que sea un poquito más fina, porque es el parche donde va a batir el bordón, que es el último elemento que caracteriza este tipo de tambores. Y en la antigüedad se empezó utilizando el cáñamo, la cuerda de cáñamo, luego se pasó al bordón de tripa, y luego ya más recientemente en la actualidad son los bordones entorchados en fibra de seda y rodeados pues, con hilos de latón o de cobre.
La estética de los tambores es muy variada, como decíamos, y precisamente por la gran dificultad que tenemos para encontrar tambores antiguos, pues observamos que muchos de ellos aparecen las pieles rotas. Si tenemos en cuenta que la piel está sujeta a los cambios de temperatura, pues es lógico que sea difícil de conservarlos en el tiempo en sus mejores condiciones. La forma de tensarlo, pues casi siempre se suele utilizar el elemento natural. El elemento natural por excelencia para templar el tambor es el sol. Entonces, en el proceso que hay de construcción de las pieles, que es un proceso largo, realmente se termina colocándolo en el tambor y poquito a poco se va apretando en función de la temperatura. Si lo pones al sol, tienes que buscar ese punto donde la vibración del bordón con la vibración de la propia piel, pues consigues una combinación ahí particular, que eso, pues cada propietario, cada artesano, es lo que le da carácter, digamos, a ese tambor. Los tambores antiguos, cada uno tiene una voz, cada tambor tiene su propia voz, pero eso ya no pasa en los modernos. Lo moderno todo se ha estandarizado y realmente pues casi todos suelen tener un mismo sonido. Pasaremos a continuación a una parte ya donde vemos elementos de transición. Estamos en una parte, digamos, de transición, donde los tambores que aparecen pues son tambores realmente de la posguerra, y vamos a ver cómo poquito a poco van evolucionando hasta el momento que aparecen las pieles de plástico. Concretamente, los tambores que tenemos aquí en la parte derecha, nombres propios de artesanos. Tenemos fundamentalmente dos: el tío Pachiche y el tío Garrancho, ¿vale? Aquí concretamente tenemos uno perteneciente al tío Pachiche. El propietario, cuando era un niño, pues le compraron ese tambor y ha pasado por generaciones de su familia. Luego vemos tambores que están transformados, decimos conservando esa autenticidad de viejo, pero que se han remozado un poquito, o sea, tienen una pequeña restauración, como es el caso que tenemos aquí a la derecha. Y luego, en toda la parte izquierda, vemos donde aparecen ya elementos totalmente nuevos y novedosos. Se trabaja ya sobre metales, sobre hierro, se incorporan los adornos, se hacen aros ya con metal, como es el caso que tenemos al fondo, que es un tambor en el que los aros se han hecho de forma artesanal. Siempre la gente relacionada con los talleres, la gente que tenía, digamos, oficio, que le permitía pues hacer ese tipo de cosas. Los primeros adornos que se empiezan a ver en los tambores, pues vemos que son adornos de chapa de hierro. Esos adornos se solían hacer de dos formas distintas: uno en troqueles, donde se repetía siempre el mismo motivo, y otros donde el artesano se hacía sus propios dibujos, cortándolos con sierra de pelo. Vemos aquí un tambor, este que tenemos concretamente aquí, se ha restaurado un poquito, pero se ha conservado toda su estructura original, como era. Marcó una época importante en Ellín, que son los que llamamos los tambores de Ismael. Ismael, pues era una tienda que había en el Raval, en el medio del Raval, y marcaron una época, donde el tambor pegó el cambio grande, ¿vale? Nos cuenta el hijo de los propietarios de esa tienda que compraron un año pues 40, 50 tambores que trajeron, y
y decía la madre, decía al padre, decía, madre mía, que nos vas a arruinar, que esto no se vende. Claro, anteriormente estábamos acostumbrados a utilizar el tambor de piel, ¿vale? Y efectivamente, el primer año nos cuenta que no vendieron nada. Decía, madre mía, nos vas a arruinar, nos vas a arruinar. Pues al año siguiente se dio la circunstancia que llovió. Entonces, esa lluvia lo que ocasionó fue que el Raval, miércoles santo, lleno de gente, la tienda estaba abierta y con cola en la puerta para vender esos tambores. Fue un bombazo, fue una cosa increíble. Entonces, la piel permite tocar en cualquier circunstancia climática. Que llueve, pues eso da igual, ¿vale? Es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, donde muchísimos tambores ya incorporan esas pieles de plástico. Aunque se vuelve otra vez, sobre todo el montaje de tambores artesanos, sí que procuran mantenerlo auténtico, ¿no? Y se sigue utilizando las pieles de cabrito. Vamos a ir viendo ahora poquito a poco esa evolución. Nos encontramos en la sala, digamos, principal de la exposición, donde sí que vemos ya pues lo que llamamos tambores actuales. Pero dentro de esos tambores actuales hay muchísima variedad también. Aparece en la estructura, sigue conservándose la estructura cilíndrica, aunque hay algunas excepciones que podemos ver también, los que llamamos tambores geométricos, que concretamente hay un artesano pues que se dedica a estudiar ese tipo de construcción, que es Jesús, y veremos algunos ejemplos. En la estructura, como digo, se conserva esa estructura cilíndrica y tamaños, el tamaño también se ha estandarizado. Es el tambor de medida normal, es de 40 de diámetro de caja o de 38. Y luego las excepciones típicas pues, de los tambores infantiles, pues que también vemos algunos ejemplos. Pero lo que es la medida, a la hora de fabricar, digamos, tambores de una forma repetitiva, se ha estandarizado, 40 y 38. Lo que vemos en esta parte, pues vemos con suerte la digamos, intervención de artistas de la localidad, donde han prestado, digamos, su creatividad para el diseño de los tambores que vemos, pues afortunadamente digo, tenemos esa suerte. Entonces vemos que hay tambores donde lo artesano llega a considerarse artístico realmente, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de técnicas relacionadas con lo que es el mundo de la plástica, el mundo de la pintura y de la escultura, donde vemos que en los tambores realmente se aplica. O sea, los dibujos que suelen tener como adornos, pues quitando una excepción que tenemos por ahí, que tiene un planteamiento totalmente abstracto, pues realmente lo demás son arabescos, incluso con imágenes relacionadas con lo que son pues, imágenes de nuestra Semana Santa. Entonces, técnicas, pues vemos muy variadas, técnicas propias de dibujo, como es el pirograbado y trabajado a distintos niveles. Ahí ya vemos que la ejecución que se hace, pues muchas veces lo hace el propio interesado de su tambor. Ha pedido a un pintor o a un dibujante un diseño y ellos mismos son los que han trabajado poquito a poco, pues según sus posibilidades, han trabajado esa decoración que lleva el tambor. Y vemos que en la exposición hay unos cuantos
unos cuantos ejemplos y la verdad algunos, pero que muy logrados. En el tema de técnicas, hay técnicas muy variadas. Tenemos desde el trabajo en acrílico, trabajo en óleo, en fin, todas las técnicas pictóricas que podemos imaginar. Incluso algunas como más refinadas, que no son demasiado conocidas. Por ejemplo, trabajo con pintura al alcohol, esmalte, en fin, hay una cantidad impresionante. Y como digo, afortunadamente. ¿Por qué? Por la intervención, como digo, de artistas locales. Artistas locales, pues tambores, por ejemplo, pintados en su totalidad, como es el de Pedro García Navarro. Tenemos ejemplo de Alejandro Barra, tenemos también alguno por ahí, de José Ángel Ramírez, en fin, son pintores locales pues, bueno, que han ido enriqueciendo un poco este patrimonio que tenemos de tambores. En lo que son materiales, aparte de ese planteamiento estético del tambor, en lo que es la estructura, ¿qué elementos son los que aparecen que nos diferencian estos tambores con otros que hemos visto, o bien de la época de transición o bien de la época antigua? Bueno, pues hay tambores que recuperan las pieles de cabrito, ¿vale? Los que vemos de plástico, lo que incorporan es el sistema de bordoneras. Entonces, la gran revolución que en el campo, digamos, de los bordones aparece es la incorporación del bordón de guitarra, cuerdas de guitarra, en la parte batidora, en la parte superior. Entonces, la diferencia de un tambor que lleva bordones entorchados, ya sean de hilo de seda o de cualquier otro tipo de hilo, trenzado con hilo de cobre o hilo de latón, que son metálicos los dos, pues además aparece ese bordón con, como digo, de cuerda de guitarra. La cuerda de guitarra es acerada, es acero. El sonido que tiene es impactante totalmente. O sea que un tambor con ese tipo de cuerda pues suena bastante más que el otro tipo de bordón más corriente. En cuanto a la decoración, pues vemos que hay muchísima variedad. Sin embargo, hay una característica que digamos que une todo esto, que es ese planteamiento decorativo ¿cómo decir?, de elementos, unos que tienen estructuras como muy geométricas, otros abarcan lo que es la totalidad de la circunferencia del tambor, y aparecen dos elementos diferenciados. Unos son los dibujos individuales, que aparecen situados o bien sobre los tornillos o bien sobre la caja, y otro que es el planteamiento de toda la decoración ocupando, como digo, toda la circunferencia del tambor, que es lo que llamamos aquí en Ellín las carcazas, y en Tobarra se llaman tiras. Entonces aquí le decimos a esas piezas decorativas, le decimos carcazas. Y en el montaje lógicamente pues hay diferencias. Entonces el montaje de estos tambores tiene que ser un montaje totalmente técnico. Se tiene que estudiar desde el principio, incluso si es posible desde el diseño, desde la mesa de dibujo. Se tiene que estudiar todo el tema de medidas, todas esas estructuras decoradas y demás. Si realmente no están pensadas por medidas, te puedes encontrar con la sorpresa que al montar el tambor pues hay elementos que no encajan entre sí. Por lo tanto, ese estudio, digamos, como más científico, ¿no?, de lo que es la estructura no sujeta a esas medidas, pues es fundamental. Luego, en la parte creativa, pues en la parte creativa la verdad es que tenemos una variedad de estilos y de materiales tremenda. Sin embargo, en lo que es la parte moderna, digamos, hay un denominador común últimamente, que es que el tambor se ha aligerado de peso, y a la hora de aligerar el tambor de peso,
pues lógicamente tenemos que tener en cuenta el material con el que se ha hecho. Y el aluminio es el material por excelencia que vemos en las últimas obras que podemos ver en esta zona, aunque aún queda gente, digamos, románticos, ¿no? Y que siguen utilizando esos elementos clásicos, como son la madera, tanto en la caja como en los aros, ¿vale? Y el tipo de bordones, incluso aún se recurre a utilizar el bordón de tripa. En toda la parte nueva, pues la verdad hay variedad de artesanos. Por citar algunos, y que me perdonen porque siempre se olvida alguno, pues tenemos tambores de Ángel Valverde, tambores que conserva ahora su familia, ¿vale? Tenemos tambores, por ejemplo, de las primeras carcazas que se hicieron, el de José Navarro. Tenemos tambores de Juanito Viñas. Tenemos tambores de Pedro García Navarro, de Rafael López Oliva. Tenemos tambores de Juan Gallar, que veo por ahí. En fin, hay una variedad, no me quiero dejar alguno. Tenemos tambores, hay un tambor ahí de Paco Caza, nuestro gran maestro, le decimos, o le decíamos. Y además Barra, Alejandro Barra, también tiene ahí algunos elementos interesantes. O sea, como vemos, hay una variedad importante. No están todos los que son, lógicamente. Hemos explicado que la exposición se llama 100 tambores, por la capacidad que el museo nos ofrece. Pero es cierto que podrían haber muchísimos más. Y en eso estamos trabajando. O sea que con la posibilidad de que pasado un par de años, pues esta exposición vuelva otra vez a las salas del MUS, pues para ofrecer y dar a conocer pues toda la artesanía que tenemos, que para el público en general consideramos que es bastante desconocida. Por lo tanto, esos objetivos que nos marcábamos cuando empezamos la explicación, pues creo que se están consiguiendo, y con la ilusión puesta en un proyecto nuevo que pretendemos poner en marcha, que es la Escuela de Artesanía, tanto para niños como para cualquier persona que tenga una inquietud a la hora de abordar pues un diseño para hacerse su propio tambor. Y bueno, esto es todo.